Hoy presento a don Gonzalo Ibáñez Santamaría, quien es abogado, doctor en Derecho, ex cadete naval, ex rector de la Universidad Adolfo Ibáñez, ex diputado por la región Valparaíso, impulsor del Centro Valparaíso Debate y expresidente también. Gran colaborador de nuestra multigremial, quien nos expondrá el tema 11 de septiembre de 1973. ¿Por qué la acción militar? Bienvenido, Gonzalo, muchas gracias por estar con nosotros. Señalado, ¿no? ¿Por qué la acción de las Fuerzas Armadas? Ahora, en esto tenemos nosotros que distinguir. Hay causas inmediatas, ¿no? Para los que vivimos esa época, yo tengo recuerdos muy vivos de lo que sucedió en esos años, ¿no? Por supuesto, ¿no? La situación de desabastecimiento, la llegada de la guerrilla extranjera, ¿no? Las amenazas de una violencia sin límite, etcétera, eran, por supuesto, razones más que suficientes para ir a pedirle a las Fuerzas Armadas como único recurso para evitar la desintegración del país y, digamos, y la situación y el esclavizamiento de todos nosotros los habitantes de Chile, así como había sucedido en otros países de la órbita comunista. Eh, pero yo creo que es importante retroceder un poco, ¿no? Y darnos cuenta de un hecho que es muy esencial. ¿Por qué Chile estaba tan dividido, ¿no? ¿Cómo fue posible que la división entrara en nuestro país al punto de llevarnos a un límite casi de guerra civil? Eh, Eso no sucede de la noche a la mañana, ¿no? Hay causas que vienen de muy atrás, ¿no? Y que explican esta situación de enfrentamiento entre los chilenos. Chile se había convertido ya en los años 60 en un territorio, nada más que eso, en un territorio donde estaban facciones adversarias y dispuestas a enfrentarse unas con otras para apoderarse enteramente de ese territorio sin tener en cuenta para nada a los demás, ¿no? Eh, Eso no es como digo, una situación que se presente de la noche a la mañana, ¿no? Mira, mi personal opinión, y es lo que digo yo en un libro sobre que escribí precisamente sobre digamos, cómo se llegó a septiembre, ¿no? Eh, mi punto de partida, yo lo pongo en la revolución de 1891, en la guerra civil que tuvimos en esos años, ¿no? Mira, muy impresionante advertir cómo esa guerra siguió prácticamente en forma inmediata al triunfo en la guerra del Pacífico, ¿no? Mi personal opinión es que esa guerra fue el precio que pagamos por el éxito en la guerra del Pacífico. ¿Quién era el dueño de esa victoria, ¿no? ¿Y quién era el dueño de las riquezas que se obtuvieron al anexar las provincias de Antofagasta y de Tarapacá? Eh, las riquezas salitreras, ¿no? Eh, yo creo que fue como, digamos, un acto de soberbia interna de Chile que nos llevó a enfrentarnos. Eh, pero esa revolución también tiene antecedentes anteriores, ¿no? Como la República Portaliana, creada a partir de 1831 con la victoria del IRCAI y después con la Constitución de 1833 y, digamos, la presencia tan importante de Diego Portales como organizador de nuestra República, fue siendo atacada durante el tiempo posterior. Miren, por los mismos que habían pedido la intervención militar, ¿no? Es muy curioso lo que sucede y va a repetirse un poco ahora en nuestra época en Chile. Eh, los sectores digamos, más dirigentes de la sociedad chilena de esa época pidieron el ingreso de las Fuerzas Armadas en 1831 para evitar que Chile se desmoronara como consecuencia de eso que denominamos el tiempo de la anarquía. Fueron los mismos que en su momento le habían pedido a O'Higgins, le habían exigido a O'Higgins en 1823 que se retirara y O'Higgins abdicó porque no quiso producir una guerra civil entre los chilenos. Balmaceda en 1891 no abdicó, ¿no? Y por eso se produjo esta situación de guerra. Pero
quienes vencieron en esa guerra, ¿no? Ya, al final no tenían ninguna idea de cómo gobernar el país. Si no tuvimos la anarquía de 1823 fue porque teníamos recursos, riquezas suficientes para soportar una situación de desgobierno como la que se produjo en ese momento y que se iba a prolongar 30 años, ¿no? La riqueza del salitre escondió el hecho de que durante esos 30 años prácticamente Chile careció de gobierno. Y siguió con la viada que venía de los 60 años anteriores, 1831, 1891, ¿no? Y eso se mantuvo mientras la riqueza del salitre perduró. Pero en 1918, 1919 se termina la guerra mundial y se hace presente en el mercado el salitre sintético que los alemanes habían producido durante la guerra y que ya se conocía de antes. Pero los chilenos estábamos absolutamente convencidos de que el salitre era eterno, ¿no? Y de que la riqueza no nos iba a faltar nunca. Eh, y eso fue entonces el tremendo desastre que significó la caída del salitre, y que produjo una enorme miseria en el país, ¿no? Eh, Recordemos el cierre de las principales oficinas salitreras del norte y la emigración de toda esa gente hacia el centro para encontrar aquí la fuente de subsistencia que habían perdido allá y que obviamente tampoco la encontraron acá, ¿no? Y cayeron en una situación de miseria muy, muy dura. Incluso ya antes, ¿no? Se habían producido situaciones de enfrentamiento social, ya se veía que algo iba a suceder, ¿no? Empiezan las huelgas en Chile en 1888, o sea, 6, 7 años después del triunfo en la guerra del Pacífico, ya los chilenos ya estábamos en una situación de enfrentamiento. Una huelga aquí en Valparaíso que después se va a prolongar hasta Concepción de todos, digamos, los gremios portuarios, obrero portuario. Va a venir una huelga enorme en Santiago que se va a denominar de la carne para evitar que le pusieran impuesto a la carne argentina, que era mucho más barata que la chilena, ¿no? Va a venir, digamos, eso que se conoce con el nombre La Matanza de la oficina Santa María en Iquique, ¿no? Terrible. Y después, ya entrando en la situación de crisis abierta, la matanza de San Gregorio, una oficina salitrera en el norte, cuyos operarios no quisieron, digamos, aceptar el cierre de la oficina, ¿no? Y fueron masacrados. Entonces, todo eso ya empieza a mostrarnos cómo en Chile comienza esa división, ¿no? Entre una clase dirigente que se olvida de ser dirigente, ¿no? Eh, que entiende el manejo del país con una frivolidad, pero descomunal, y una clase social que, digamos, ve cómo su futuro está amenazado de una manera tremenda, ¿no? Eso es aprovechado en esos momentos por las fuerzas que quieren convertir eso en un instrumento revolucionario, ¿no? Ya empieza la doctrina marxista a presentarse en nuestro país. De Luis Emilio Recabarren, nacido aquí en Valparaíso, es el primer, digamos, eh, la primera persona que se da cuenta de esto y que asume esta doctrina y quiere llevarlo a la práctica, quiere, digamos, hacer efectiva la lucha de clases como la única manera de la vida social. No crea el Partido Obrero Socialista en 1912 y después en 1921 el Partido Comunista ya de frentón. O sea, el Partido Comunista es creado en Chile, digamos, sobre la base de este contexto de situación de enfrentamiento social, y que un historiador como Gonzalo Vial describe en forma muy, muy, muy dramática, ¿no? Eh, y poco después va a ser seguido por el Partido Socialista en 1931, y que van a hacer del enfrentamiento social, digamos, el motivo de su existencia, ¿no? Cómo provocar
la lucha entre los chilenos de este lado versus los chilenos del otro lado. Ya sabemos lo que sucedió, ¿no? En 1924, en un día como este, 11 de septiembre, el gobierno de don Arturo Alessandri Palma se desmorona, ¿no? Porque, claro, ya en 1924 la crisis del salitre era abierta, total. Chile dejó de recibir la suma de dinero que recibía por esa riqueza y no pudo pagar ni siquiera los sueldos de la administración pública, incluyendo las Fuerzas Armadas y de orden, ¿no? Entonces, el gobierno de Arturo Alessandri se desplomó. Miren, si hay una cosa, un ejemplo realmente miserable en Chile es el del régimen parlamentario, que duró mientras duró la riqueza del salitre, hasta 1921, de hecho 24, o sea, desde 1891 hasta el año 24 o 30, 33 años, y después se desploma, ¿no? Simplemente, y ahí tienen que acudir las Fuerzas Armadas y de orden a rescatar el país del suelo donde estaba postrado, ¿no? Ahí se forma una junta de gobierno, ¿no? Donde ya empieza a tener una figuración muy especial este coronel de ejército que era Carlos Ibáñez del Campo, ¿no? Eh, y que se da cuenta de que el mundo político ya estaba completamente sobrepasado, que la crisis era descomunal, ¿no? Que estaba en, eh, en juego el destino del país, ¿no? Y ahí él opera, ¿no? Y queda después de, digamos, algunas movimientos, alternancias ahí, queda de presidente en 1927 y lo va a hacer hasta 1931. Se creía que ya la crisis había pasado, que el salitre se estabilizaba, que de nuevo podíamos volver a vivir en forma normal, pero la crisis de 1929 desplomó todo eso, ¿no? Y volvimos a una situación de miseria realmente descomunal. Y ahí es donde, fíjense, yo vuelvo a insistir, cómo los chilenos ahí no fuimos capaces de crear un liderazgo que nos permitiera superar esa crisis y recuperar el país. En cambio, en vez de eso, el país se ingresa en un proceso de experimentos ideológicos que va a durar hasta 1973. Ustedes estamos hablando de 40 años, desde que Ibáñez termina hasta 1973. Ahí van a venir, bueno, un experimento ideológico como la República Socialista de Carlos Dávila, que es un fracaso total, por supuesto. Después el mismo gobierno de Arturo Alessandri Palma, el segundo gobierno, que es un gobierno discreto, ¿no? Que logra enderezar un poco, pero no definitivamente el país. Y después vienen los gobiernos radicales de Pedro Aguirre Cerda, Juan Antonio Ríos y Gabriel González Videla, que, digamos, mantienen un statu quo, ¿no? Se, se hace, digamos, como un principio el que el Estado debe tener actividades económicas primordiales, ¿no? Asumir un papel fundamental y dejar reducido el grupo privado a un lugar secundario, ¿no? Es el estatismo por una parte, y que va acompañado del cierre del país hacia el comercio exterior, ¿no? Que se van a levantar unas barreras arancelarias sobre la base de que hay que proteger la producción interna, ¿no? El reemplazar las importaciones. Todo eso le va a provocar un daño colosal al país, ¿no? En vez de crecer la producción interna, realmente como que se hace enana, ¿no? De verdad, un país que tenía 4 o 5 millones de habitantes en esa época no era un mercado como para desarrollar una industria y un comercio, sino que se tenía que abrir al resto del mundo. Pero Chile al revés, se cierra, ¿no? Todo eso nos mantiene a nosotros en una situación de pobreza y de miseria realmente muy, muy lamentable, ¿no? Eh, el crecimiento de la burguesía que produce esta idea de que el Estado deba asumir todas las tareas, el crecimiento perdón, del, de la burocracia, ¿no? De los cuadros de funcionarios
realmente obliga a mucha gente a venir a Santiago, a ir a Santiago a buscar su futuro, ¿no? Con lo cual esa ciudad se llena de haber sido más o menos, de haber tenido un 20% de la población del país, tiene ahora más de un 40%, ¿no? O sea, se duplica en proporción al resto del país y, y esa gente no tiene realmente que vivir. Ahí brotan las poblaciones callampas, ¿no? Eh, Dramático, ¿no? Una situación inverosímil, donde el signo más importante del fracaso era la tremenda mortalidad infantil, ¿no? Entonces, uno tiene que tener a la vista para entender lo que va a pasar a partir de, yo diría, de 1960 o 1950 y algo. Lo que va a pasar en Chile es que las facciones se van a, digamos, a radicalizar y a ir en un enfrentamiento cada vez más profundo. Miren, en 1957 sucede durante el segundo gobierno del presidente Ibáñez, un hecho que para mí es fundamental, cuál es la creación del Partido de la Democracia Cristiana. La democracia cristiana brota del Partido Conservador y del conjunto católico chileno, ¿no? Y trata de ser una expresión de ese catolicismo, pero completamente contraria a lo que es la esencia del catolicismo. Imaginemos los dos principios que sobre los cuales basa su acción esa democracia cristiana. Primero, lo que decía Eduardo Frei por allá por los años 40, ¿no? Hay algo peor que el comunismo y eso es el anticomunismo, ¿no? Y después la frase del pensador ruso-francés Nicolás Berdyaev, ¿no? Si hay el comunismo es el deber no cumplido por los cristianos, ¿no? Y por lo tanto, lo que necesitan los cristianos para hacerlo efectivamente es pasar a ser comunistas, ¿no? Eso moderadamente, digamos, por la situación de los mismos dirigentes de la democracia cristiana, pasa, sin embargo, a ser el leitmotiv, el, digamos, el estímulo más importante de su acción, ¿no? Ellos tienen que reemplazar al comunismo y en eso van a recibir un apoyo realmente muy fuerte de parte del gobierno de Estados Unidos de la época, del presidente John Kennedy, ¿no? La Alianza para el Progreso, ¿no? Que le va a exigir a Jorge Alessandri en sus últimos años que tiene que hacer una reforma agraria porque esa es la manera de impedir que el marxismo se apodere del país. O sea, cómo hacer marxista el país, pero sin marxistas, ¿no? Ese es digamos, el trasfondo del Partido Demócrata Cristiano. Y por eso este partido no brota por casualidad, ¿no? Tiene un apoyo eclesiástico que no es menor, de obispos, que es menester señalar, ¿no? Porque hay una responsabilidad clerical en lo que sucede en Chile, que va a terminar en 1973, que no es para nada menor, ¿no? Eh, yo quiero ejemplificarlo muy brevemente, ¿no? Por favor, Carlos, dime cuando el tiempo se acerque a su fin. Eh, la revista Mensaje, ¿no? Que preconizaba que Chile debía partir de cero, debía destruir y sacar todo lo que había y partir de cero para construir este nuevo mundo del marxismo disfrazado de cristianismo, ¿no? Y esa misma revista, cuando hacía la apología poco después del Che Guevara, ¿no? Eh, a- Haciendo la apología de la violencia, cómo la violencia del Che Guevara es una violencia de amor, de fraternidad, de rescatar la humanidad dentro de cada persona, toda una serie de frases realmente insólitas, pero que en definitiva tenían por objeto justificar la violencia del Che Guevara y por lo tanto la violencia de la revolución cubana, ¿no? Y esa violencia se hace presente ya a mediados de los años 60, ¿no? Eh, Hay muchas manifestaciones, yo quiero en esto ser breve, pero la más importante sin duda es la del Partido Socialista cuando se une se junta allá en la ciudad de Chillán, en el Congreso en Chillán, y ahí toma los acuerdos, ¿no? 1967.
Y dice ahí, la violencia revolucionaria resulta inevitable y legítima para los explotados. Es la única manera eficaz de hacer frente a la represión contrarrevolucionaria y de abrir camino a la toma del poder y a su ulterior defensa y fortalecimiento. La violencia revolucionaria es también más amplia que la lucha armada. Son formas de violencia revolucionaria todas aquellas tácticas que atropellan la legalidad reaccionaria. Pero la lucha armada vendrá pronto con la agudización del proceso mundial de guerra de clases y sus expresiones en América Latina. Entonces cabrá decidir sobre las tácticas específicas de la lucha armada, especialmente guerrilla urbana, guerrilla rural e insurrección. Todas son posibles dentro de la lucha armada, pero no tendrán éxito si antes el partido y las masas no han hecho su experiencia en las tácticas ilegales de resistencia. O sea, miren, lo que vimos nosotros en el octubrismo, en octubre del año 2019, es una repetición de esta ideología, ¿no? Entonces, y para respaldar esta posición, el resto de las fuerzas socialistas, comunistas, no solo de nuestro país, sino de todo el continente, forman esta Organización Latinoamericana de Solidaridad, la OLAS, cuyo primer presidente será nuestro conocido Salvador Allende y cuya misión específica es apoyar la revolución armada en todos los lugares del continente, ¿no? Bueno, ese fue eh, digamos, el cauce que abrió la democracia cristiana a la violencia revolucionaria y sin lo cual no se puede entender lo que va a pasar después, ¿no? Miren, Salvador Allende es una persona que va cambiando a lo largo del tiempo, ¿no? El candidato del año 52 era un niño de pecho al lado del candidato del año 70, ¿no? Y eso se fue endureciendo en las campañas intermedias, la del 58 y sobre todo la del 64, en que ya se enfrentó con la democracia cristiana, y entonces el desafío era, ¿quién era más revolucionario? Si tú o yo, si la democracia cristiana o el Partido Comunista que está en mi coalición, ¿no? Eh, Ese fue el momento, ¿no? A partir de los años 65, 66, en que la violencia y el enfrentamiento entre estos grupos se hizo masivo, ¿no? Por otra parte, la derecha no atinaba a producir ideas, ¿no? Y a producir un liderazgo que fuera capaz de superar esta situación. Y se confió en que un candidato carismático, ahí como era Jorge Alessandri, ganaba de todas maneras las elecciones, ¿no? Eh, Vana ilusión, como quedó a la vista, y se produjo lo que se produjo el año 70, ¿no? El triunfo ya del extremismo revolucionario. Acordémonos que de la misma democracia cristiana habían brotado grupos que ya no soportaban este camino de medias tintas, ¿no? Sino que quería irse al extremo revolucionario, como fue el MAPU, la izquierda cristiana y otros grupos que también alimentaron después el gobierno de Salvador Allende. Por lo tanto, Chile inicia en 1970 una década de profunda violencia, ¿no? La violencia era la diosa, el estandarte de estos grupos revolucionarios, ¿no? Y ellos la practican desde el poder, ¿no? Cuando se inicia la intervención desatada de todo la fuente de trabajo, ¿no? Toda la industria, el comercio, la banca, eh, cómo se multiplica, digamos, la invasión hacia el mundo agrícola, ¿no? Y se apoderan de todas las extensiones de tierra, pasan a ser millones las hectáreas, digamos, expropiadas y que se pierden para la producción, ¿no? Y por eso será que 4 o 5 días antes del 11 de septiembre Allende va a tener que reconocer de que solo le queda harina para 4 días, ¿no? Ese fue el resultado. Y todos sabemos, ¿no? Están las fotos, está todo el testimonio ahí de cómo se produce la escasez tremenda de alimentos, cómo la gente empieza a depender de estas famosas juntas de abastecimientos y precios, que no eran solo unos centros de distribución de alimentos, sino de control efectivo de la población, ¿no? Entonces, ya la libertad se encuentra completamente, digamos, amenazada, abrumada, ¿no? Viene
el proyecto de la Escuela Nacional Unificada, ¿no? La ENU, famosa, ¿no? Que iba a haber un solo programa para todo el país. Lo mismo que quieren ahora, ¿no? Lo mismo que quería el famoso proyecto constitucional ese que fue destruido, que derrotado hace 2 años, ¿no? Estamos repitiendo cada vez más esa situación de Chile antes del 11 de septiembre de 1973. Lo que está claro ya es que eh, la violencia no era puramente verbal o puramente, digamos, de lucha física y de enfrentamientos sin mayores consecuencias, no. Ya había un grupo que estaba en vías de armarse, bien armado y que iba a ir digamos, a destruir cualquier resistencia, incluso la que pudiera oponer en su momento las mismas Fuerzas Armadas y de orden, ¿no? Y fue ahí entonces donde ya no quedó más a la vista que una salida como la que se produjo el 11 de septiembre de 1973. Mire, justamente en este momento, cuando el país recurre a las Fuerzas Armadas, uno se pregunta cómo fue posible que las Fuerzas Armadas y de orden en Chile se mantuvieran al margen de la situación de ruptura, de enfrentamiento y de lucha social que se desarrollaba en todo el resto del país, ¿no? Las Fuerzas Armadas supieron mantener su propia unidad, pero además su propia mística, ¿no? De servicio a la patria, de considerar el bien de la patria como lo más importante, ¿no? El conservar la unidad, el conservar, digamos, la racionalidad. A las Fuerzas Armadas siempre se ha dicho que a ellas no les corresponde deliberar, que son no deliberantes. De acuerdo, no son deliberantes como cualquiera otro, ¿no? Ninguno de nosotros tiene que estar deliberando acerca de los problemas nacionales, cada uno tiene sus problemas propios y tiene que concentrarse en ellos, ¿no? Para eso, para deliberar acerca de los problemas nacionales tenemos gobierno, parlamento, etcétera. Eh, pero, pero si esos instituciones no deliberan, no nos queda más a nosotros que deliberar, ¿no? Y es ahí donde se hacen presentes estos viejos principios de la cultura occidental, ¿no? Es cierto, San Pablo nos dice en sus epístolas a los romanos, si no me equivoco, que debemos de obedecer a las autoridades constituidas porque están constituidas por Dios, ¿no? Y el que las desobedece, desobedece a Dios. Pero eso mientras la autoridad sea legítima, o sea, ejerza bien el poder. Como lo va a decir San Isidoro de Sevilla en el siglo VI, de cara a los monarcas que se estaban instalando en los reinos que reemplazaban al Imperio Romano. Perdóneme que lo diga en latín primero, rex seris y recte fachas, si no fachas, no eris. Si obrares rectamente, rey serás, o rey serás si obrares rectamente. Si así no obrares, no lo serás, ¿no? Eh, y fue una doctrina que se desarrolló en todo el pensamiento eh, occidental y de muy larga data, no fue, digamos, en los últimos siglos, sino que ya los griegos, los romanos, especialmente Cicerón, habían desarrollado largamente el tema del derecho a la rebelión, del derecho de rebelión. Nosotros como súbditos o como gobernados tenemos el deber de obedecer a nuestras autoridades, ¿no? Y las autoridades tienen el derecho a ser bien obedecidas, pero nosotros tenemos derecho a ser bien gobernados, ¿no? Y eventualmente a exigir ser bien gobernados y a darnos un buen gobierno si no hay otro medio. Eso fue lo que ocurrió en 1973, ¿no? Es que las Fuerzas Armadas constituyeron el instrumento, el brazo a través del cual todo este principio de la cultura, la legitimidad de ejercicio de las autoridades se hizo presente, ¿no? Una autoridad no puede exigir obediencia si no está gobernando bien. Para eso están ellos. Y si están destruyendo un país, deben ser cambiados, ¿no? La suerte del país importa más que la suerte de un grupo de personas o de determinadas reglas, a veces legales, ¿no? Hay que eventualmente saltárselas porque así lo exige las circunstancias dramáticas que vive un país como las que vivimos nosotros en 1973, ¿no? Eso fue lo que estuvo detrás. ¿Por qué las Fuerzas Armadas tuvieron que dar ese paso?
porque no había quien más lo diera, porque era la única forma de rescatar a Chile. Mire, y por eso lo que nos debe hacer a nosotros reflexionar, las Fuerzas Armadas, obviamente, y Carabineros no están para tomar el poder político, ¿no? Eh, para eso tiene que haber otras instituciones, las Fuerzas Armadas tienen que estar dedicadas a lo suyo. Eh, Nosotros no tenemos derecho a exigirle a las Fuerzas Armadas que entren a dar un paso como ese si no hemos hecho todo lo posible para evitarlo, ¿no? Y por eso, como conclusión, yo quiero sacar una lección para el día de hoy, ¿no? La urgente necesidad en que estamos de recuperar el buen gobierno, ¿no? De lograr de que este país que se despeña desde hace ya varios años cese en ese despeño y vuelva a una situación de progreso como la que teníamos antes. Esa es la tarea de nuestra civilidad, nunca más involucrar a las Fuerzas Armadas en un conflicto entre